esta tarea, chiquillos, básicamente trata de investigar en no más de 2 planas en su cuaderno, escribir los hitos de estos 4 grandes hitos que hubo de la física, que son más, sí, pero yo dejé estos 4 porque encuentro que ellos son los 4 hitos más importantes que para lo que estamos empezando a ver en física nos van a algún momento topar y nos van a permitir explicar mucho mejor el universo y todo lo que está asociado a él. Así que, y las ondas, la luz, el sonido, todo lo que vamos a ver este año también está un poco aquí reflejado en estas 4 grandes teorías que les voy a pedir que busquen. En cada una de las teorías, chiquillos, tienen que indicar el autor o los autores o autoras de estos hitos, una breve explicación, o sea, por ejemplo, la teoría de gravitación universal explica que, bien breve, los aportes que dejó el estudio a las áreas de la física, por ejemplo, la teoría de gravitación, para qué sirvió o qué ha servido para estudiar otras cosas, si ha permitido mejorar, no sé, el estudio de la astronomía, por dar un ejemplo, y qué conceptos físicos están presentes en cada una. Por ejemplo, en la teoría de gravitación está la gravedad, están las fuerzas, bien breve. Esa tarea, chiquillos, la suben al Classroom, ahí yo dejé un video para cómo subirlo, deben tomarle las fotos a lo que escriban en su cuaderno, entonces hace a mano, le toman fotos y con eso lo cargan en el archivo y está la tarea subida. Y si alguien tiene dudas, chiquillos, todavía de cómo hacerlo, que todavía no sepa bien cómo realizar esta carga o cómo subir la tarea, me escribe en un mensaje interno. En la tarea da la opción de poder escribir un mensaje mensaje privado a mí. Si alguien tiene alguna duda, me escriben por ahí la tarea y yo les respondo a la brevedad. Sí, Renato, cuando tengan eso, me mandan las fotos del cuaderno, una o 2 planas, máximo 2, así que ahí tienen que ver cómo distribuyen el espacio para que les quede bien. ¿Quedó claro, chiquillos, lo de la tarea? ¿Dónde la mandan, chiquillos? En el mismo Classroom está la tarea 1, ustedes se meten al Classroom, como estoy haciendo yo, y dice ahí, publiqué una tarea, pinchan la tarea 1, y van a entrar, y ahí les va a salir una opción donde va a decir cargar archivo. Ustedes cargan el archivo y lo pueden ver. De todas maneras, chiquillos, al principio en el panel de entrada del Classroom del curso, hay un video que dejé para cómo subir las tareas al Classroom. Y está súper bien detallado. De hecho, está desde el momento que yo lo dejé para que se cargara en el momento justo en donde explican cómo subir las tareas al Classroom. Así que les recomiendo que lo vean si todavía tienen dudas. Y si aún no lo entienden, me mandan un correo, un mensajito privado por el Classroom y yo les ayudo a solucionar su duda. Bien. ¿Me dicen, chiquillos, si se ve en pantalla completa? Les dije que estoy aprendiendo junto a ustedes la plataforma. Así que, ya, chiquillos, la clase de hoy es la última clase que nos queda de la unidad de repaso de la nivelación y nos queda ver un concepto súper importante que lo vamos a ver bien en grandes rasgos, que corresponde a lo que es la transformación de unidades. Tenemos que recordar bien esto, chiquillos, igual estas materias que se ven en octavo, o deberán haberlo visto en octavo, y si no, vamos a hacer un repaso rápido de ella ahora para que no quede ninguna duda a la hora de entender de mejor manera lo que es la transformación de unidades. ¿Para qué nos va a servir, chiquillos? Nos va a permitir para cuando empecemos a trabajar con las ondas, con la luz, el sonido o con cualquier magnitud física que hemos visto ya en clases anteriores, nos va a servir para poder llevar las unidades que no están en las unidades oficiales a unidades oficiales. Recuerden que nosotros en la primera clase de unidades de magnitudes físicas explicamos que existen magnitudes que son, como se llaman, las unidades fundamentales, las del Sistema Internacional de Unidades, que son que la masa se mide en kilogramos, que el tiempo se mide en segundos, que por ejemplo, la longitud se mide en metros, etc. Pero van a haber casos, chiquillos, en los cuales nosotros no vamos a tener estas magnitudes en las unidades del Sistema Internacional. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, la longitud en centímetros o en kilómetros, el tiempo en minutos, en horas, y la masa, por ejemplo, en gramos, miligramos, etc. Entonces tenemos que aprender la técnica crucial para poder transformar y llevar todas estas unidades, chiquillos, a las unidades oficiales, porque cuando hagamos algún ejercicio o tengamos que determinar algún valor de algún fenómeno físico, de una velocidad de una onda, o de la velocidad de un objeto, o lo que recorrió, o cuánto se demora en recorrer, etc., vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que todo esto se realiza con las unidades oficiales. Y ahí es donde señalamos lo siguiente. ¿Y qué entendemos por transformar unidades?
Vamos a, chiquillos, como bien les decía, a entender la transformación o conversión de unidades a la acción de llevar el valor de una magnitud física a otra de diferente unidad de medida, a través de algún factor de multiplicación, lo que nos va a dar una unidad equivalente a la original. Es decir, si queremos, por ejemplo, transformar centímetros en metros, vamos a llevar de centímetros una cierta cantidad a una unidad, en otra unidad, perdón, esta misma cantidad. Y el resultado de esta transformación va a ser equivalente a la inicial. Es decir, por decir algo, si tenemos 50 centímetros y los transformamos a metros, 50 centímetros son medio metro. Entonces, los 50 centímetros son equivalentes a un medio metro. 1000 gramos van a ser equivalentes a un kilo. 60 segundos van a ser equivalentes a un minuto, etc. Toda la transformación de unidades que realicemos de ahora en adelante va a ser equivalente a la unidad original que teníamos. Es decir, si teníamos cierta cantidad, en la nueva unidad va a ser equivalente a la anterior. Es decir, nunca va a representar más de lo que ya representaba. Es decir, medio kilo va a ser 500 gramos o otra unidad, pero siempre va a tener la misma cantidad, va a representar lo mismo. Es como si, por ejemplo, tomáramos una regla y dijéramos, no sé, 0,1 metro. 0,1 metros es esto, lo que estoy marcando ahí. Esto es 0,1 metros, pero equivale a 10 centímetros. Es decir, sea 0,1 o 10 centímetros, en una regla, por ejemplo, van a representar lo mismo, van a ser equivalentes. Es como que vamos a estar hablando de la misma cantidad en otro idioma, en otra unidad, pero va a ser lo mismo. Y una ventaja que tiene la matemática en este caso, chiquillos, que como es universal, va a ser equivalente en cualquier sistema de medición. ¿Se entiende un poco, chiquillos, esta idea? Lo dejo en claro desde ya, chiquillos, porque muchas veces se tiende a creer que la unidad nueva, voy a sacar un poquito la pantalla completa para ir viendo si me están hablando, porque no veo. ¿No entiendes mucho? ¿No entiendes? ¿Qué no entiendes mucho? ¿Qué no entiendes? ¿Me pueden decir? Ya, chiquillos, la cosa es que tenemos que recordar siempre que la transformación de unidades va a llevar una unidad de una a otra, es decir, vamos a cambiar, por ejemplo, los centímetros a metros, los kilogramos a gramos, los segundos en minutos, etc. Pero cualquier cambio que hagamos de esa unidad a otra de otro valor va a equivaler a lo mismo. Y entra el típico ejemplo de los 50 centímetros. 50 centímetros equivalen a medio metro. Entonces, o por ejemplo, 0,2 centímetros, 0,2 metros, es esto, equivale a 20 centímetros. Uno en la regla marca 20 centímetros, pero si lo lleva a metros, serían 0,2, por ejemplo, por dar un valor. Pero representados en la regla, 0,2 metros o 20 centímetros se representan igual, porque son valores equivalentes, son medidas equivalentes. Es decir, si yo digo que peso, yo quiero un cuarto de queso, un cuarto de kilo de queso, es lo mismo que decir 250 gramos, es lo mismo. O medio kilo de pan es lo mismo que 500 gramos de pan. Son equivalentes, representan lo mismo. De todas maneras, chiquillos, vamos a ver algunos ejemplos de la conversión de unidades, no vamos a ver todos. Chiquillos, vamos a revisar entonces algunas conversiones de unidades importantes en este caso, porque es bueno que nosotros conozcamos este método de transformación, porque va a ser clave, como bien les decía. Hay muchas unidades de medida, por ende hay muchas formas de transformar estas ¿cómo se llama?, a las unidades del sistema internacional. Pero nosotros solamente vamos a revisar tres. Vamos a revisar las unidades de tiempo, las unidades de masa y las unidades de longitud. ¿Por qué? Porque esas tres son las que más ocupamos y son las que más debemos entender a la hora de transformar unidades. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver tres formas de transformar unidades, pero todas se hacen de la misma manera. Es decir, todas se van a transformar de igual forma. Lo mismo representado de otra forma. Sí, eso mismo que dicen ustedes. Entonces,
como dice, para llevar una unidad, magnitud a su unidad fundamental, o sea, transformar alguna unidad que no esté en la oficial a la unidad que estamos buscando, lo que debemos de hacer siempre es multiplicar por el factor de conversión o relación de conversión. Son tablitas de conversión que ustedes van a poder ocupar mientras se las aprenden, en donde vamos a tener que realizar el mismo mecanismo siempre, la misma regla de transformación. ¿Cuál regla? Una que ustedes pueden conocer muy bien, que es la regla de 3. La regla de 3, chiquillos, nos permite poder transformar más rápidamente una unidad de otra. Y vamos a ir viendo en cada uno de los casos cómo es que se ocupa. Partamos con las longitudes. En este caso, chiquillos, la unidad fundamental de la longitud es el metro, es decir, todo lo que ocupemos, todo lo que hagamos, tiene que ir a llegar a algún momento a metros. Es decir, todas las transformaciones que realicemos se van a tener que llevar a metros en algún momento. Así que todas las transformaciones que hagamos de unidades se van a llevar a metros siempre. Cualquiera de estas unidades. Y es allí, chiquillos, donde les voy a mostrar en la pizarrita del Classroom un ejemplo. ¿Okay? Se los voy a mostrar. ¿Me están viendo ahora? ¿Me ven ahora, chiquillos? Sí, se ve. Sí, ajá. Sí. Voy a activar la pizarra de aquí. Me molesta esto, un segundo. Ahí está, abrir pizarra. Está creando, dame un segundo, chicos, para que se cree. Dame un segundo, estoy creándola. ¿Todos ven la pizarra, chiquillos, que se acaba de abrir? Sí. Ahora se le está abriendo la pizarra a todos, así que todos, un poquito va a ir apareciéndoles. Entonces, por ejemplo, en el caso de la unidad de longitud, por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, nosotros vamos a colocar aquí, un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, queremos transformar 17 kilómetros a metros. Entonces, hacemos una simple regla de 3. ¿Qué quiere decir esto? Si un kilómetro son 1000 metros, 17 kilómetros, por ejemplo, va a ser nuestra X. ¿Y cómo resolvíamos, chiquillos, una regla de 3? ¿Qué hay que hacer para resolver una regla de 3? ¿Qué operación se hacía? Se multiplicaba cruzado, ¿cierto? Entonces multiplicamos cruzado. Multiplicamos 17 por 1000 y lo dividimos por 1. ¿Se entiende? Y así con cualquiera de las transformaciones que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, nos vamos acá. Queramos transformar, por ejemplo, 30 decímetros a metros. Nos vamos a la tablita que están viendo la tablita, ¿cierto, chiquillos? Sí. Vamos a la tablita de decímetro. Decímetro dice que un decímetro equivale a 0,1 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a borrar aquí. ¿Qué nos dice la regla de 3? Que un decímetro equivalen a 0,1 metros. Entonces, ¿cuántos decímetros habíamos dicho que queríamos transformar? ¿Alguien lo alcanzó a escuchar? ¿Cuántos eran, chiquillos? Ya, pongámosle que eran 10, por ejemplo. 10 decímetros lo queremos transformar a metro. Entonces, siempre debemos hacer esta misma regla. Por ejemplo, si queremos transformar 10 decímetros en metros, que por ejemplo, 10 decímetros en metros. Entonces, hacemos la regla de 3 siempre igual, siempre se pone la transformación original, la que nos da la tablita. Si un decímetro son 0,1 metros, los 10 decímetros que estamos buscando va a ser nuestra incógnita. Y hacemos la multiplicación cruzada. Multiplicamos 10 por 0,1 y dividimos por 1. ¿Se dan cuenta? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Alguien no lo entendió?
Diego, ¿tú no entendiste? No, muy Lo explico de nuevo entonces. Entonces, cada vez que realicemos una transformación de unidades, debemos fijarnos qué unidad estamos transformando y ver su relación de conversión en la tablita. Por ejemplo, supongamos, chiquillos, ahí se ve la pizarra, que queremos transformar, por ejemplo, queremos transformar 14,5 metros, perdón, 14,5, no sé, centímetros, los queremos transformar a metros. Sabía que se podía escribir con el lápiz, así que pongo por ahí. Eso es el ejercicio que queremos hacer. Entonces, nos vamos a la tablita de conversión, ahora esta, ¿y qué dice? ¿Cuánto dice Diego que equivale un centímetro en metros? Según la tablita. Chicos, pues, si abran sus micrófonos porque no puedo ver el chat, pero ir respondiendo. Según la tabla, chicos, ¿cuánto equivale un centímetro en metros? 0,01. 0,01. Entonces, hacemos la regla de 3 original. Dice, si un centímetro son 0,01 metros, esa es la conversión original, ¿qué estamos buscando nosotros? Estamos buscando que 14,5 centímetros, ¿cuántos metros son? Que sería nuestra incógnita. 0,145. Exacto. ¿Cómo llegó su compañero a este resultado? Multiplicando cruzado. Multiplica el 14,5 por 0,01 y lo divide por 1. Pero dividir por 1 sirve de algo. No cambia mucho, cambia el resultado. No, ¿cierto? Entonces, más fácil aún, simplemente multiplican el número que quieren transformar por lo que equivale la transformación. Es decir, si un centímetro vale 0,01 metros, multiplicamos ese 0,01, que es la relación de conversión, por el 14,5. ¿Y ese resultado cuánto era? ¿Qué me había dicho el resultado? ¿Cuánto daba? 0,145 centímetros. 0,145, ¿cierto? Entonces, sí. Ese va a ser nuestro resultado. Es decir, que 14,5 centímetros equivalen a 0,145 metros. ¿Se entiende un poco más ahora, chiquillos? Sí. Entonces, la unidad que está, el valor, el número que están buscando transformar a la unidad nueva, lo multiplican por la relación, por la relación de conversión que sale en la tablita. ¿Se entendió ahora? ¿Diego? ¿Y los demás? Sí. ¿Sí? Ya. Esto mismo, esta misma idea de transformar, la podemos hacer con las unidades de masa también. La unidad fundamental, recordemos de la masa, chiquillos, era el kilogramo. Es decir, todo lo que no esté en kilogramos se va a tener que llevar a esta unidad nueva. Tenemos las unidades tetra, giga y megagramo, y las más chicas que son el gramo, el miligramo y el microgramo. Pueden ocuparlas como potencias, ocuparlas el número completo. Mientras se lo estén aprendiendo, ocupen la que más les acomode. Pero la idea es exactamente la misma. La regla de 3 es exactamente igual. Por ejemplo, transformemos, chiquillos, voy a moverlo ahí, para que se vea mejor. No, se ve peor. Ahí sí. Transformemos, por ejemplo, chiquillos, no sé, 717 gramos, transformémoslos en kilogramos. Eso va a ser nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tablita y buscamos. ¿Cuánto es un gramo en kilogramos según la tablita? La tablita de conversión. 0,001. Entonces, o en potencia, da lo mismo como lo ocupemos. Entonces, ¿qué dice la regla? Que un gramo equivalen a 0,001 kilogramos. Si un gramo equivale a 0,001 kilogramos, 717 va a ser nuestra incógnita. Nuestra X.
Entonces, ¿qué hacemos, chiquillos? Multiplicar cruzado. ¿Qué multiplicábamos? Simplemente multiplicábamos el 717 por el 0,001. Y ese valor nos va a dar la transformación de gramos a kilogramos de esos 717. ¿Cuánto dio, chiquillos, alguien lo calculó? 0,717. 0,717 kilogramos. Si se fijan, es lo mismo que hicimos delante con las unidades de longitud, pero ahora con nuevas conversiones que las vamos a sacar de las unidades de masa. Es exactamente la misma idea. 1 gramo son 0,001 kilogramos. ¿Cuántos van a ser 717 gramos en kilogramos? Multiplicamos cruzado y nos da el resultado. Multiplicamos los 717 gramos por el factor de conversiones que estamos ocupando, y ese resultado, que en este caso era 0,717, es nuestra transformación de gramos a kilogramos, que no debemos olvidar, chiquillos, que son equivalentes. Es decir, esos 717 gramos son lo mismo que 0,717 kilogramos. ¿Se va entendiendo un poco más, chiquillos, ahora? Sí. ¿Sí? ¿Muy difícil? No. No, ¿cierto? ¿Los demás están de acuerdo que es difícil? ¿O alguien todavía tiene dudas? Es su momento para preguntar, chiquillos. Facilito. Aquí, la clave, regla de 3. Regla de 3, regla de 3, regla de 3 y regla de 3. Nada más que regla de 3. Y como todavía se la están aprendiendo, les recomiendo que vayan revisando siempre las tablitas. Esta clase, después cuando estén en el Classroom, ustedes la pueden descargar y anotar las tablitas en su cuaderno. Cuando tengan que ejercitar, por ejemplo, buscan las tablitas, buscan la conversión y transforman. ¿Se entiende? Esta misma idea también para el tiempo. Solo que en el tiempo las unidades son distintas, son un poquito diferentes. No olvidar también que la unidad fundamental aquí es el segundo, por ende todo lo que no esté en segundos debe ser llevado a esta unidad por la relación de conversión que está aquí en la tablita. 1 minuto son 60 segundos, 1 hora son 3.600 segundos, un día son 86.400. Y ocupamos la misma idea. Por ejemplo, queremos transformar, ahí sí, 45 minutos, queremos transformar 45 minutos en segundos. En segundos. Esa va a ser nuestra transformación. Entonces, vamos a la tabla y vemos que 1 minuto son 60 segundos. Esa va a ser nuestra base para empezar a transformar. ¿Y qué decía? Decía, si 1 minuto son 60 segundos, 1 minuto son 60 segundos, 45 minutos, esto va acá abajo, 45 minutos va a ser nuestra X, ¿cierto? Porque la queremos llevar a los segundos. Entonces, ¿qué hacemos otra vez? Como ya aprendimos, multiplicar cruzado. Multiplicamos 45 por 60 y nos va a dar la equivalencia de 45 minutos en segundos. ¿Alguien lo calculó ya? 2700. 2700 a seca, ¿cierto? Sí. Entonces, 45 minutos van a equivaler a 2700 segundos. ¿Se dan cuenta? Que la lógica para transformar unidades sigue siendo exactamente la misma que en todos los casos. Anotamos en la regla de 3 la conversión original, es decir, 1 minuto son 60 segundos en este caso, en este ejemplo. Y abajo, como incógnita, la que teníamos en la pregunta. En este caso, que 45 minutos eran X segundos que tenemos que despejar. Regla de 3 y se nos soluciona la vida. ¿Se dan cuenta? No hay nada diferente en cuanto al procedimiento, pero en cuanto a datos, lo único que va a cambiar es la conversión que vayamos a ocupar. Obviamente no podemos combinar, mezclar las conversiones de tiempo con las de masa o con las de longitud, porque cada una es diferente. Pero debemos recordar el fondo de esto, es decir, cómo transformar, cómo hacer esta regla de conversión. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Claro todo? Este es un momento para preguntar, chiquillos. Clarito, clarito. Una cosa importante aquí, chiquillos.
Algo también que nos tuvo también al azar, que colocar estas 3 unidades para dar como ejemplos de transformación, es que toda magnitud fundamental y toda unidad de las 3 que transformamos recién, nunca son negativas. Estas unidades jamás son negativas. Es decir, nunca, y si se ponen a pensar, también es lógico, tiene un poco de lógica, porque nunca tenemos menos 300 gramos, nunca tenemos menos 5 metros, nunca tenemos menos 10 segundos, ¿cierto? Entonces, ni la unidad original, ni la unidad a transformar en cualquiera de estos 3 ejemplos, o de estas 3 unidades, jamás van a ser negativas. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces algunos se confunden y cuando les dan resultados extraños, igual los dan por correctos, pero no. Estas unidades, tiempo, longitud y masa, en especial estas 3 unidades fundamentales que ocupamos para estos ejemplos para transformar, nunca son negativas. Así que mucho ojo con eso. Nunca les puede dar un resultado negativo al transformar alguna de estas. Si les da, es porque en alguna parte del desarrollo cometieron algún errorcito. ¿Ya? Así que eso, pues, chiquillos. ¿Quedó claro entonces esta conversión? ¿Será necesario que hagamos más ejemplos? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, profe, todo claro. ¿Alguien quiere que hagamos un ejemplo? No tenga miedo de decirlo. ¿O estamos ok? Por lo que yo veo, estamos ok. Ahora se escucharon más voces de fondo, así que estoy viendo que nos van a hacer de esto. Chiquillos, durante un ratito más, van a encontrar una guía de ejercitación de esto en el Classroom. Apenas termine la clase, voy a subir la guía inmediatamente. En esta guía van a encontrar, si mal no me equivoco, 18 ejercicios de esto. 6 para cada unidad. 6 para longitud, 6 para tiempo y 6 para masa. Resuélvanlos, háganlos, porque el próximo lunes los vamos a revisar. Y esa revisión también va a llevar décimas. Así que los vamos a revisar. Voy a también habilitar una tarea, luego de que se entregue esta tarea, de la que les expliqué al principio, voy a habilitar otra tarea donde va a estar también esto y donde lo van a descargar y van a tener que resolver. Chiquillos, la mejor forma de quedar claro y no confundirse nunca con estas conversiones es hacer estos ejercicios, ejercitar, ejercitar y ejercitar. Por eso esa guía suena 18 ejercicios, suena harto. Pero si manejan y tienen a mano las tablitas de conversión, porque va a estar la PPT, pueden ustedes imprimir y escribir como quieran, o tenerlas en el computador abierto mientras hacen la tarea, van viendo las tablitas y recordando la regla de transformación, pueden hacer esta y cualquiera de las conversiones que va a haber ahí. Ocupe casi todas las unidades que estaban en las tablitas, así que van a tener que tener mucho ojo de fijarse bien cuáles están ocupando. Obviamente pueden ocupar calculadoras, y en ese sentido, una calculadora de estas o las otras calculadoras que son más las calculadoras del almacén que se llaman, estas que son más grandes, me da lo mismo. No tengo problema que ocupe calculadora porque sé que son números muy, muy grandes o muy, muy pequeños y de repente hacerlo a mano con tanto decimal, con tanta cosa que hay ahí, puede prestarse para confusiones. Así que, tranquilidad con eso. Esa guía, como se dice, va a estar en el Classroom en un ratito más para que la tengan ahí. Chiquillos, ¿se quedó clarísimo ahora? Porque por lo que estoy viendo quedó un poco más claro. Chiquillos, lo que les voy a pedir para la próxima clase es que lleguen lo más a la hora posible y no se olviden que deben conectarse con su correo del colegio, no con otro, porque si no, a mí el Classroom, se fijaron que ustedes para entrar a esto entraron automáticamente, no tuvieron que esperar que les aceptara la solicitud. ¿Se fijaron en eso? Que llegar y entrar. Si entran con su colegio, con su correo del colegio, llegan y entran al tiro. Ustedes si entran con el correo del colegio, llegan y entran al tiro, no tienen que esperar que yo los acepte. Y yo desde la próxima semana, yo no voy a aceptar a nadie que no entre con el correo del colegio, porque yo no sé quién está entrando. Así que, eso, para que entren, así entran al tiro y así también la aplicación que tengo, la extensión que tengo de Meet, me permite agregar todos sus nombres inmediatamente y queda todo guardado. Y yo los dejo presentes a todos al tiro. Así que eso, chiquillos. Si hoy día algunos los dejé entrar igual, pero para la próxima clase entren con su correo del colegio, porque así se evitan en tener que estar esperando que yo les acepte. Y como yo no veo el chat del Meet cuando estoy presentando, no tengo cómo saber si están conectando, esperando entrar o no. ¿Aníbal?
¿Qué pasó, Aníbal? Ah, ya, te levantaste la mano, pensé que necesitabas algo. Ya, chiquillos, dejamos la clase hasta acá entonces, dejamos de compartir, dejamos la presentación. Chiquillos, dejamos la clase hasta acá, esperando que todas y todos estén muy bien. Hagan la tarea de hoy día, estén atentos a la siguiente para que sigan practicando esto de conversión de unidades. Cuídense mucho, tengan muy buena tarde, muy buena semana. Esta es una semana cortita, así que se nos viene un descanso más larguito, así que aprovecharlo súper bien. Así que cuídense mucho, chiquillos, y que estén súper bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Muy buena corta, profe. Igual que aprovechen la semana. profe.